Entonces, ya que hayan escrito esto en su cuaderno, vamos a pensar, ¿cuál de estas emociones es la que yo sentía más entre mis 0 y mis 8 años? ¿Cuál de estas emociones es la que yo le pondría el número 1? ¿A cuál de estas? Entonces vas a poner la emoción que tú más sentías, más marcada, el 1, como la última emoción menos marcada, el 5. ¿Ya? Lo vas a enumerar por la prioridad de que tú sientas, por ejemplo, ya cuando era niña yo sentía mucho miedo. Miedo sería el 1. Y también sentía enojo. Entonces el enojo sería 2. ¿Sí? Entonces, a veces nomás sentía afecto, no, ese lo voy a dejar como el 4, por ejemplo. Pregúntame, Betty. De los 0 a los 8 años. Solo a esa edad. Solo esa edad. Ok, ok, gracias. Ujú. Me falta una pizarrilla aquí. Lista aquí, sí. Yo no recuerdo muy bien esa etapa. Pero de lo que te acuerdes, Daniel. O sea, o ahora. Si no lo recuerdas, fíjate ahora, como en este momento de tu vida. ¿Cuál sería la emoción que más te afecta a la que menos te afecta? Sí, Marca. Maestra, tengo una duda. Dígame. Sí, sí, tengo tres que serían el último lugar. ¿Cómo le hago Priorízalas. ahí? Priorízalas como tú elijas ya. Por ejemplo, yo pienso que quizás yo tenía miedo y tristeza, ¿no? No me acuerdo de las otras, pero así como escuchando mi intuición, le voy a poner que la 3 sería la ansiedad, que el 4 sería el enojo y que el 5 sería el afecto. Sí, gracias, maestra. Mire, y yo solo sentía afecto. Carito, las acomodamos igual tú y yo. Excelente. No importa, mire, igual enuméralo, ¿ya? Si tú lo que más sentías era afecto, está bien, está súper bien. Me da risa solamente porque esto nunca me había pasado que alguien me diga, no, yo solamente sentía afecto. Qué afortunada eras, Mireya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos el 1, por ejemplo, el 1, esta emoción 1 suprime a la emoción 2. Entonces vas Sí. a unir el 1 con el 2. ¿Ya? Y el 3, la emoción 3 va a suprimir, o sea, perdón, ok acá. La 2, o sea, la 4 va a suprimir a la 5. La 4 va a suprimir a la 5. Esta no la hago. Mis enredos de dibujo. Pero sí se entiende, ¿no? La 1 suprime a la 2, ¿ya? Y la 4 suprime a la 5. ¿Qué quiere decir que lo suprime? Que el miedo, ¿ya? No dejaba ver mi tristeza. Si tengo el 4, el enojo no me dejaba ver el afecto. Eso es suprimir, ¿ya? Pero con la que vamos a trabajar es con la 3. Esa es tu emoción latente, inconsciente, que estás manifestando en este momento. A que me escriben ahí, ¿cuál le salió como número 3? Que en esta ocasión vamos a trabajar solamente en la 3. Miedo, tristeza, me imagino que era. Miedo, tristeza,
afecto, tristeza. Ok. Entonces, enojo. Ok. Esa es su emoción más marcada, ¿ya? Esa es la emoción que está determinando la limitante en su vida. Esto tienen que tenerlo en cuenta, muy claro, ¿ya? Van a hacer en esa hojita al lado, van a hacerse la pregunta. Por ejemplo, el enojo. ¿Qué es lo que me hacía sentir enojada? ¿Qué es lo que me enojaba? Traten de recordar. Si no recuerdas, ve ahora qué es lo que te enoja. Daniel, por ejemplo, tristeza. ¿Tú no te acuerdas qué era lo que te daba tristeza de entre los 0 y los 8 años? Fíjate ahora qué es lo que tú sientes que te da tristeza. Si tú no lo recuerdas en tu pasado, lo vas a ver ahora igual. Energía es energía. El abandono de mi papá. Ok. Eso es lo que te causaba enojo. Ok. Ujú. Escríbelo. Me causaba enojo el sentirme abandonada por mi padre. Porque recordemos que es un sentir. Maestra, entonces en el afecto le pongo qué es lo que no me permitía sentir afecto. Exacto. O qué es lo que, Sí, como quizás, porque el afecto es lo que es tu emoción principal, ¿cierto? Tu sí, tema de hoy. Ya, es lo que no sí, sentiste como afecto. Entonces, ¿cómo te hubiese gustado sentir el afecto? ¿Qué es lo que me causaba esta falta de afecto? Quizás ok. mamá no era cariñosa, quizás papá no era comprensivo, por ahí vas a ir entendiendo o recordando. Gracias. Ma. Es la dominante en esa edad porque sí recordé que me ponía triste en esa época. ¿Y recuerdas qué es lo que hacía que tú te pongas triste? Porque eso es lo importante, ir a encontrar. Si ustedes se hacen la pregunta, a ver, ¿qué es lo que me daba tristeza? Tú lo vas a saber. Es como quise. Ah, ya. Esto me causaba enojo. El que mi papá se haya ido. Carito, Dígame. lo, déjame prendo mi camarita. Ay, no sé si me ven. Hay No que te- compartirlo porque, bueno, en esa edad yo me acuerdo que, como que era bien tonto mi miedo, pero, No pero hay me nada daba miedo tonto. cada vez que pasaba de grado escolar. Yo era la verdad, yo era la número uno en todas las notas, la que primero aprendió a leer, la que siempre era la número uno. Pero cada vez que terminaba el ciclo escolar, a pesar de que era la número uno, me daba un miedo iniciar el siguiente ciclo escolar porque yo decía, ay, ¿y si no puedo? ¿Y si lo que me enseñan va a ser más difícil? ¿Y si no le voy a entender? Eso me daba miedo en esa edad, entre esa Entiendo, edad. entiendo. Y ahora, por ejemplo, ¿te da miedo avanzar a cosas nuevas? Sí, y ya de adulta, pues ya que crecí, siempre me ha dado miedo, bueno, siempre me daba miedo las cosas nuevas, pero no como esa niñez, sino más bien me daba miedo como un tanto de incapacidad, dudaba de mí, de mis capacidades, sobre todo cuando ya era profesionista, yo decía, ¿y si no voy a ser buena profesionista? ¿Y si, si no, o sea, si no cumplo como con las expectativas de tanto del trabajo como de la sociedad, de mis jefes, de mi Ujú. mamá? Entonces, eso siempre, y ese miedo me detenía, o sea, ya ahora lo analizo y me detenía a ser brillante porque la verdad es que siempre he tenido potencial, pero yo sola me boicoteaba. Entiendo. Entonces, ese era mi miedo. Ahora que, bueno, ya no estoy en el área laboral, ya desde hace ya muchos años, me dediqué más a la familia, pero puse mi negocio hace 8 años. Ya no, ya no he sentido miedo en ese ámbito, en el ámbito del comercio, porque mi negocio es parecido
no me acuerdo quién fue la que mencionó lo de comprar ropa y revender, algo así. También ese es mi negocio. No me da nada, nada de miedo. Pero hasta no hace mucho, sí me daba miedo cuando iba yo a hacer algo nuevo, pero siempre referente al conocimiento de lo que yo estudié, o sea, algo técnico referente a mi profesión. Eso es lo que me da miedo, porque en sí ir a hacer una nueva aventura, no sé, ir a hacer cosas nuevas, al contrario, me da como adrenalina. O sea, o mudarme de ciudad, pues, vivir como nómada, me emociona demasiado, o sea, no me da miedo nada de eso, nada de lo Claro, desconocido. claro. Siempre ha sido esa parte como escolar, profesional, no sé. Como Pero lo como ya no ligado, estoy, claro, ajá, lo pero como ligado te a digo, tu ya no estoy vida. trabajando en eso. Pero si quisiera volver a trabajar, o sea, de repente que digo, me digo a mí misma, Kamal, mira, ya, o sea, tú puedes, tocando el tema como de Kissy, de que yo pueda arreglar mi estancia, mi ciudadanía aquí en Estados Unidos por medio de mi profesión, siento miedo. Ahora siento miedo porque digo, tengo ya 10 años fuera de la área laboral, tendría que actualizarme, o sea, todo está totalmente cambiado, nada que ver con lo que con lo que estudié yo hace años. Y luego aparte no domino el idioma, entonces, ay, no, mejor así estoy bien. Después me digo a mí misma, así estoy bien, de todas maneras, siempre, afortunadamente, encuentro mil maneras de hacer dinero. Entonces, como encuentro la manera de generar dinero, como decías tú, sin el mínimo, con el mínimo esfuerzo, Esfuerzo, el mínimo ya le ando esfuerzo. cambiando. Está bien, Entonces, y eso está entonces súper bien. ya no me vuelvo a empapar en lo que yo estudié, pero sí de repente me siento como que, oh, traicioné a mi profesión porque ni siquiera la estoy ejerciendo. Pero, Entiendo. come on, pero pues, pero ¿Cuál fue la emoción que te salió a ti, Mirilla? yo, ¿cuál fue qué? La emoción era miedo, ¿cierto? El estrés es miedo, ajá. Miedo. Lo que pasa, Mirella, ahí con el tema tuyo, por ejemplo, está tan inconsciente, pero tan inconsciente, que ni siquiera lo habías podido ver, que finalmente lo que habías tenido miedo era a no cumplir las expectativas de los papás, a no cumplir con las expectativas de los demás. Y eso es lo que te ocurre hoy en día también con tu profesión. ¿Y qué tal si no doy? ¿Y qué tal si y hay que hacer un tremendo esfuerzo? Entonces tu mente te va a decir, no, mejor sigamos haciendo esto porque esto es lo más seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un miedo atrás a no cumplir las expectativas que se te fueron impuestas. Y eso se arrastra hasta el día de hoy. Por eso es que ya de adulta dices, no, prefiero, elijo ya no trabajar en esto, ya esta era mi profesión, elijo esto, aunque tú lo veas, no, es que era más fácil, no. Finalmente ahí lo que dominó fue el miedo hasta lograr generar el que tú ya no tengas que ejercer nada más para no seguir teniendo ese miedo. ¿Sí me explico? Estaba tan inconsciente el hecho de que yo toda mi vida he cumplido las expectativas de los demás, más no las mías. Ese era el miedo. Ujú, ¿Sí me explico? Entonces ahora, ujú, si por ejemplo tuvieses que volver a trabajar en tu profesión, ya entendiendo esto de que tú no vas a cumplir expectativas de nadie, que tú vas a ejercer porque tú lo sabes, porque si tú sacaste una profesión, fue porque estudiaste y fue porque pudiste y fue porque lo lograste, no porque ujú. alguien lo logró por ti, tú lo lograste sola. Y ese logro sola quizás nunca fue tan reconocido como se debería haber reconocido. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo conozco papás que sus hijos logran algo y dicen, ay, sí, porque es igual a mí. Ay, sí, porque yo igual lograba todas esas cosas y se van proyectando en sus hijos. Y el reconocimiento que era para sus hijos se lo adueñan ellos y dicen, ah, es que mi hijo es así por mí. No, es tu hijo. No te pongas el sombrero que no es tuyo. ¿Sí me explico? Entonces eso, ese era el miedo escondido ahí, el tener que cumplir expectativas, ¿ya? Ahora, esto ya no te puede afectar porque ya lo entendiste. Y estaba tan inconsciente que ni siquiera te habías dado cuenta. Ahora ya lo haces consciente
Y no, ya sabes que no vas a dejar nunca más que el miedo se posicione antes de lo que tú sí quieres, ¿ya? Que el miedo no va a ser un factor para que tú te detengas o no hagas cosas que sí quieres hacer, ¿ya? Porque generalmente el miedo nos detiene a hacer muchas cosas que realmente sí queremos, pero hay tanto miedo que no lo hacemos, ¿ya? Y pensamos y nos creemos la historia de que no lo queríamos para no lograrlo. Eso se llama auto boicot, ya es como tú misma auto boicoteando tu realidad, ¿ya? Pero era por eso. Entonces ahora ya lo sabes, ya lo entiendes, ya entienda, Mireia pequeñita entendió que era en ese tiempo, ella cumplía las expectativas de tus cuidadores, sean papá, mamá, abuelitos, con quien te haya tocado eh, como cuidador, ¿ya? Es eso. Ahora, entender que esta gente debe haber pasado lo mismo para atrás. Se les exigía mucho. Se les exigía cumplir expectativas. ¿Ya? Volvemos a lo mismo ahí, el tema de religión igual es muy marcado, muy, muy marcado. ¿Tus papás eran de religiones o no? Mi abuela, mi abuela. Y en Bien esa fanáticos. época, oh, una fanática hasta el día de su muerte. Sí, Claro, era y muy esa fanática. señora sembró eso mismo en tu familia. O sea, tu abuela era así, lo va a sembrar en la madre y lo va a sembrar en la nieta. La información, como yo le expliqué en algún momento, se traspasa. Lo que heredamos no es la enfermedad, heredamos la información que nos crea la enfermedad. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, tu abuela heredó esas cosas de que hay que cumplir las expectativas que les ponen. Y eso lo agarró tu mamá y lo agarraste tú inconscientemente. Y nosotros todos hemos estado en el útero de nuestra abuela, la abuela materna. Entonces, por ahí también hemos recibido información, ¿ya? Positiva y negativa, pero es información igual, ¿ya? Entonces, hacerlo desde esa forma más consciente. Entonces, vamos con Belén. Dice que no Gracias, sentía Carita. placer. Dice, no sentía amor por parte de mis padres porque no era igual que mis hermanas. Entonces te sentías desplazada. ¿Cuál era tu emoción? Afecto. Ahí está. No percibí el afecto de mis padres como yo lo quería. ¿Ya? Entonces, ese tema de afecto, de decir, ya, entiendo, Belén, entiendo, ahora entiendo que mis padres no me dieron el afecto como yo lo esperaba. Pero eso no quiere decir que no me querían. Ellos sí me querían, pero a su manera. ¿Sí me explico? Para que le vayamos cambiando ahí la energía. ¿Y quién me queda por acá? Daniel, estar alejado de mi mamá por cuestiones de trabajo, no sentir que no encajaba. Eso sí es también. ¿Cuál era tu emoción, Daniel? Esa también, esa era tu tristeza. ¿Qué tal te va con tus relaciones de pareja, Daniel? ¿Tiendes a encontrar mujeres o hombres, no sé cuáles serán tus gustos de pareja, que te tiendan como a dejar o tengas que cuidar? Me suelen cambiar, mujeres no disponibles emocionalmente. Exacto. Ahí tienes la respuesta. ¿Por qué? Porque eso, me vino mucho eso de preguntarte por las parejas porque parece que es algo que has pasado bastante. Hay que entender esto, Daniel, ya cambiarle la perspectiva a esto. Ok, ya sentía tristeza porque mi mamá no estaba. Entonces, esto lo ha seguido atrayendo y todos ustedes van a ir viendo cómo esta emoción todavía predominaba de alguna forma en sus vidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa tristeza, la falta de mamá, claro que te va a hacer atraer mujeres que no estén disponibles, porque no puede estar disponible. Si tu mamá no estaba disponible para ti, no vas a encontrar nunca una mujer que esté disponible, porque esa es tu creencia. Eso es lo que sigues manifestando. Entonces, para ya darle vuelta a esto, es entender
entender que tu mamá no estaba porque no quería, ¿ya? No estaba contigo porque no podía, ¿ya? Entonces entender, a ver, Daniel, tú percibiste desde niño que tu mamá no estaba, ¿ya? Que tu mamá de cierta forma me abandonaba, de cierta forma, ¿ya? ¿Qué? Porque no sentía el apego, el cariño de mamá. Entonces, hacerle entender, recapitular esto en tu mente, entender, ah, ya, esto fue lo que yo percibí de niño, pero no es real. Y entender, ya, hacer ese cambio. A ver, ok, no tiene nada que ver con mi vida de ahora. Antes creé esto porque yo percibí que mi madre no estaba disponible. Y eso me generaba tristeza. Y a ella le das una explicación a tu mente para ir haciendo este cambio. Porque cuando nosotros borramos algo, bueno, no borramos, sino que cambiamos un pensamiento, le damos una explicación a la mente y la mente va a cambiarlo más rápido, ¿ya? Si tú no le estás dando una explicación a la mente de por qué estás haciendo este cambio ahora, la mente va a querer volver a llevarte a la misma emoción. Pero si tú le hablas, le explicas y le dices, a ver, Daniel, yo antes sentía mucha tristeza porque toda mi vida percibí en mi niñez que mi mamá no estaba y eso me causaba tristeza, ¿ya? Entonces hoy entiendo que finalmente mi mamá sí me amaba, sí estaba para mí, solamente que no estaba disponible porque tenía que ocuparse de darme el alimento, darme el techo, de trabajar para lo que sea. Verle el lado bueno, sea como sea la situación que hayas vivido, todo positivo, o sea, todo negativo tiene un positivo. Cambiarle el switch, ¿ya? Esa va a ser su labor de ahora. Entonces, ahora que ya tenemos sacados todas las emociones a la luz, esto lo voy a grabar, gente, o sea, está grabándose para que los que no alcanzaron a hacer el ejercicio lo hagan después, ¿ya?